Oremos al Señor. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 8 del libro de Oseas. Así que estemos atentos a lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Oremos al Señor, oremos a Dios. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo. Oramos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que tú puedas guiarnos, Señor, ahora. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Queremos con temor y temblor acercarnos a tu presencia y en los méritos de Cristo y pedirte que tú puedas usarnos. Nosotros no queremos servirte, quiero que tú sirvas a través de nosotros, que tu gracia nos sostenga y nos uses. Señor, nos capacites para poder compartir el mensaje de tu palabra. No queremos compartir nada humano, ni queremos, Señor, desviarnos de lo que está escrito aquí. Ayúdanos y guíanos. Habla al corazón de tu pueblo, pero también de aquellos que no te conocen. Toca tus corazones. Si hoy es día de salvación, Padre, tú salvarás. Gracias, Dios, por este tiempo. En Cristo Jesús te lo pedimos y nos ponemos en tus manos. Amén. Sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Este título me trae a mi memoria el pasaje de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Ahora, Pablo está usando una metáfora para ilustrar una ley espiritual. Así como un agricultor cosecha lo que siembra, también las personas cosechamos las consecuencias de nuestras acciones. ¿Amén? ¿Notas, mi hermano, la ley? Así como un agricultor cosecha lo que siembra, también las personas cosechamos las consecuencias de nuestras acciones. El apóstol Pablo comienza con una advertencia severa contra el engaño. No se engañen, no nos engañemos. Y luego dice, Dios no puede ser burlado. Burlarse de Dios es tratarlo con desprecio, es ignorar sus principios. Pero el apóstol nos asegura y le asegura a sus lectores que tales intentos por burlarse de Dios son inútiles. No se puede, ninguno de nosotros puede burlarse de Dios y que Dios no nos corrija. Es imposible. El orden moral de Dios nunca cambia y Dios inevitablemente va a castigar nuestras malas acciones. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Esto es una verdad sencilla, pero profunda, que nos dice que nuestras acciones tienen consecuencias. Es lo mismo que Dios le dijo a la nación de Israel en el libro de Oseas, pero se lo dijo de otra manera. Oseas capítulo 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Aquí tenemos el mismo principio espiritual que no ha cambiado con el tiempo. Nuestras acciones tienen consecuencias. Por muchos años los israelitas venían portándose mal delante de Dios, inmoralidad, violencia, idolatría, adulterios, y pensaban que sus acciones nunca traerían consecuencias. Como que Dios se había quedado dormido y Dios no hacía nada, no los castigaba. Hasta que llegó el día de la corrección, el día del castigo. Versículo 1 de Oseas capítulo 8. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová. La Nueva Traducción Viviente lo escribe, lo dice así: toquen alarma. El enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor.
Ya no hay escapatoria. Sembraron vientos, cosecharían una tormenta. Sus acciones malas trajeron consecuencias malas. Lo que le pasó a la nación de Israel es una advertencia clara de lo que nos puede pasar a nosotros si escogemos los caminos equivocados. Como creyentes estamos llamados a evaluar constantemente nuestras siembras a la luz de la palabra de Dios y debemos elegir aquellos caminos que nos acercan más a Dios, que nos acercan más a su propósito eterno. Si no, nos espera lo que le pasó a la nación de Israel. Miremos rápidamente lo que le pasó a Israel en este capítulo 8. Vamos a encontrar todos los elementos del castigo divino. 1, el castigo inminente en primer lugar. Lo primero que vamos a encontrar es el castigo inminente. Noten que la nación iba a cosechar. Oseas 8:1, versículo 1, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová. La otra versión dice, toquen alarma, el enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor. Ahora, Dios le está haciendo un llamado al profeta Oseas. Pon en tu boca trompeta. En otras palabras, ¿sabe lo que le está diciendo Dios al profeta? Actúa como un heraldo. ¿Quién era un heraldo? El heraldo era el soldado que estaba sobre una torre muy alta. Era el que cuidaba. Las ciudades eran amuralladas a todo alrededor. Y entonces para vigilar si venía o no un enemigo, se construía una torre bien alta y sobre esa torre había un vigía, un heraldo, que cuando veía venir al enemigo, avisaba a todos de la presencia del enemigo, llevándose una trompeta a la boca, haciendo sonar la alarma de peligro. Los siervos de Dios, como Oseas, hemos sido llamados a ser heraldos por Dios. Todo creyente es un heraldo de Dios. Y tenemos que poner trompeta en nuestras bocas para anunciar del peligro inminente que se cierne sobre este mundo. No podemos evadir nuestra responsabilidad. Nos toca a cada uno de nosotros ser esos heraldos que anunciemos la palabra de Dios. Pon a tu boca trompeta. Eso indicaba que el enemigo estaba cerca. El castigo estaba cerca. Ya no hay escapatoria. El enemigo, como águila, viene contra la casa de Jehová. ¿Quién es ese enemigo que se ha acercado como un águila? Tú sabes que el águila va con mucha fuerza. Es el imperio asirio. El imperio que poco a poco fue acercándose a Israel hasta que lo tomó a Israel del todo. Es el instrumento. El libro de Reyes nos dice en Primera de Reyes 17:5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria. El imperio asirio fue el instrumento de Dios con el cual Dios corrigió, castigó, disciplinó a la nación. Dios tiene sus instrumentos con los cuales nos corrige cuando escogemos el camino equivocado. Tarde o temprano Dios va a hacer uso de esos instrumentos. Pero ¿quién es la casa de Jehová contra quien va el castigo? La casa de Jehová no es el templo de Jerusalén. Al templo de Jerusalén se le conocía como casa de Jehová, pero no puede ser el templo de Jerusalén porque la profecía se relaciona con el reino del norte, Israel. Tampoco eran los templos de Dan y Betel, el templo del sur y del norte.
porque allí estaban los becerros de oro. Y normalmente se les llamaba a los templos de Dan y Betel Bet Bamot, casa de ídolos. Y no se le llamaba Bet Jehová, que era casa de Dios. Entonces no eran los templos de Dan y Betel. ¿Quién era la casa de Jehová? Era el pueblo de Israel. Era la nación de Israel. Debido a la relación de pacto que Israel tenía con Dios, debido a ese matrimonio simbólico que se llevó a cabo en el monte Sinaí, entonces el pueblo de Israel era la casa de Dios. En más de una oportunidad Dios llamó a Israel mi casa. En el libro de Números, por ejemplo, Números 12:7, mi siervo Moisés no es así, quien es fiel en toda mi casa. Ahí Dios está diciendo toda mi casa, habla de toda la nación. Moisés es diferente a cualquiera de toda la nación. Moisés, no también mi hermano, el juicio de Dios era inminente. ¿Para quién? Para la nación de Israel. Había que hacer sonar la alarma. Había que hacer sonar la trompeta para despertar a la nación de su letargo espiritual. El castigo viene. Lo que tú siembras, eso cosechas. 2, las razones del castigo. Lo segundo que encontramos en este pasaje son las razones del castigo. Nota las razones fundamentales por las cuales Dios va a castigar a su pueblo. Versículo 1 y versículo 3. Mira lo que dice allí. Porque traspasaron mi pacto. La segunda parte del versículo 1. Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Ahí está la sentencia. Y ahí están las 3 razones fundamentales, básicas, por las cuales Dios va a castigar a su pueblo. 1, Israel traspasó el pacto. Cuando Dios libera a Israel de Egipto en el monte y lo lleva al monte Sinaí, Dios hace un pacto con la nación de Israel. La nación habría de convertirse en su especial tesoro. Allí se lleva a cabo un matrimonio simbólico, una ceremonia simbólica de casamiento. Éxodo 19, 4, 5. Os he traído a mí, dice Dios, le dice Dios a la nación, os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si ustedes me obedecen, Israel, ustedes van a ser mi especial tesoro por encima de cualquier otra nación. Pero Israel siempre fue infiel a su pacto. Israel se entregó a la idolatría de otros dioses y se convirtió en un adúltero espiritual. ¿Cuántos de nosotros nos hemos unido a Cristo, pero también le somos infieles a Cristo? Porque tenemos allí nuestro Dios escondido, el cual le dedicamos más tiempo que a Cristo. Ese Dios es más nuestra prioridad que Cristo. 2, Israel se rebeló contra la ley de Dios. La ley era la voluntad de Dios revelada para sus vidas. Eran las normas sobre las cuales la relación de pacto debía regirse. ¿Qué hizo Israel? Despreció la voluntad de Dios. Se rebeló contra lo establecido por Dios en su palabra escrita. ¿Cuántos de nosotros
nos rebelamos contra la palabra de Dios. No la estudiamos, no la leemos, no la obedecemos. Algunos hasta llegan a decir, pero pastor, eso de obedecer la Biblia es muy radical. Vivir de acuerdo a la Biblia es muy radical, pastor. Ellos han hecho, muchos creyentes así han hecho su cristianismo a su medida. Tres, Israel desechó el bien, desechó lo bueno. Y muchos creen que lo bueno, el bien que Israel rechazó fue Dios mismo. Porque nuestro Dios es bueno y hace lo bueno y es toda bondad. El mismo Señor Jesús dijo de Dios en Marcos 10:19, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dios es la fuente de toda bondad. Pero ¿qué hizo Israel? Rechazó la fuente de toda bondad. Ellos estaban convencidos de que había otras fuentes de bondad. Como hoy muchos creen, pero pastor, pero Dios es solo la fuente de bondad, ¿no hay otras fuentes de bondad? La misma mentira que creyó Eva cuando el diablo la tentó. Creo que Dios te está ocultando algo. Hay otras fuentes de bondad. Y hoy mucha gente va tras otras fuentes de bondad, el dinero, sexo, alcohol. Han sustituido la bondad de Dios por la bondad humana. 3 pecados de la nación de Israel. Rechazaron el pacto, rechazaron la ley, rechazaron la bondad de Dios. Lo que tú siembras, eso cosechas. El castigo era inminente por medio de la invasión de los asirios. Sembramos vientos, cosecharemos tempestades. No lo olvides, mi hermano. Nuestras acciones tienen consecuencias. 3, la apelación para evitar el castigo. La apelación para evitar el castigo. Es decir, ahora Israel reacciona. Ahora va a reaccionar. Israel ante el castigo inminente va a hacer una apelación a Dios para evitar el castigo. Versículo 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel está angustiado. Israel está ahora con temor. Ellos quieren ahora protección contra todo ataque del enemigo. Entonces, ¿a qué apelan? Apelan a que ellos son el pueblo escogido por Dios. Apelan al pacto que Dios hizo con ellos. El pacto que ellos han transgredido, han traspasado. Pero como ahora el peligro es inminente, Dios, ¿te acuerdas que hiciste un pacto con nosotros? Ellos creen que pueden caer en infidelidad espiritual e incluso no verse obligados a arrepentirse de sus pecados. Pero Jehová sí estaba obligado a salvarlo por el hecho de que eran pueblo escogido por Dios. Como Dios siempre los había salvado, así que no había motivo, dicen ellos, suficiente para que no lo haga ahora también. Ahora, ¿qué pueblo más engañado era el pueblo de Israel? Pero el hecho de ser históricamente el pueblo de Dios, ¿automáticamente Dios se tenía que ver obligado a salvarlos? No. Dios no valoraba la historia del pasado, Dios valoraba más la historia del presente. Dios no podía pasar por alto el pecado de aquellos que decían,
Te conocemos, pero no hacían caso alguno a su ley, a su palabra. No, pues, Dios no puede hacerle caso a alguien que dice, pero Dios, yo te conozco, voy a la iglesia los domingos, pero no obedece la palabra de Dios. Eso es incongruencia. Por eso Dios fue bien claro por medio del profeta Isaías. Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero, ¿qué dice allí? Pero, ¿qué dice? Su corazón está lejos de mí. Este pueblo es hipócrita, pero viene a la iglesia, viene los domingos. Claro, pero viene obligado. Pastor, a mí me obligan a venir a la iglesia. Vienen por las apariencias, ¿no? Para que vean que es cristiano. Viene porque están sus amigos aquí. Viene para enterarse de lo último. ¿Viste la corbata del pastor? Qué fea. Pero su corazón está lejos de mí. Están aquí físicamente, pero espiritualmente no están. Están pensando a qué hora se termina todo para salir corriendo. Solo busca a Dios cuando hay peligro. Como mucha gente que busca a Dios cuando hay terremotos, ¿no? ¿Has visto? Durante toda la semana es un impío. Es una impía. Pero viene el terremoto, Diosito, Diosito. Hasta desnudos salen a la calle, Diosito, Diosito. No les importa nada. Pierden toda su plata, Diosito, Diosito. Le robaron su carro, Diosito. Viene una enfermedad terrible, Diosito. El hijo se les enferma, ahí Diosito. Pero cuando todo les va bien, no buscan a Dios. Cuando todo, ¿no? Se olvidan que cuando ya llegan las consecuencias de su pecado, Dios ya no puede hacer nada. Dios deja que las consecuencias sigan. Dios ya no puede hacer nada. Eso mismo le dijo Dios a la nación de Israel. Versículo 3. Israel desechó el bien. Israel, tú desechaste lo bueno. Enemigo lo perseguirá. El enemigo viene de todas maneras. La sentencia de Dios no permite ninguna apelación. Un comentarista dice, no había vuelta atrás. Las cosas habían comenzado, habían ido demasiado lejos. Lo único que podría hacer que Israel entrara en razón y volviera de corazón a su Dios sería una disciplina férrea. No había otro camino. Ya no había otro camino. 4. Los argumentos a favor del castigo. Los argumentos a favor del castigo. Dios es un Dios de gracia, mi hermano. Dios es un Dios de gracia. Dios quiere que entiendan bien las razones por las cuales ellos van a ser castigados. Y se toma el tiempo, la molestia de escribirlo aquí en este capítulo 8.
Dios ya le explicó, ya les dio las razones básicas del castigo. 1, rechazaron el pacto con Dios. 2, desobedecieron la ley de Dios. 3, desecharon la bondad de Dios. Ya lo saben. Pero ellos se resisten a la disciplina. Versículo 2, Dios mío, todavía le dicen Dios mío, como si Dios fuera de ellos. Te conocemos. Así que Dios le va a dar más pruebas de que ellos ya habían renunciado a Él. Dios le va a dar más pruebas de que ellos ya se habían alejado de Dios y no les importaba a Dios. Mira la lista de pecados. 1, Israel tomaba decisiones independientes. Ahí está, más pruebas de que ya te has alejado de Dios. Tomas decisiones sin Dios. Versículo 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. En ningún momento hicieron las cosas bajo la dirección de Dios. Ni mucho menos buscaron su voluntad en cuanto a qué autoridad colocar en el cargo. Ya lo habían hecho. Ya habían desechado al profeta Samuel y escogieron a Saúl. Ya tenían un ejemplo claro de lo que era desechar a Dios. Dios le dijo al profeta Samuel, 1 Samuel 8:7, oye la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ellos no quieren la autoridad de Dios sobre sus vidas. Quieren su propio rey, su propia autoridad. Ellos quieren manejar a su antojo las cosas. Lo mismo hicieron cuando se apartaron de la casa de David. Dios había dicho, mi reino tiene que tener un descendiente de la casa de David. Pero ellos establecieron su propio rey y establecieron a Jeroboam I como rey. Nunca consultaron a Dios y por eso ningún rey de Israel fue bueno. Todos ellos se mataban entre ellos. Ningún rey fue bueno. ¿Por qué? Tomaban decisiones sin Dios. Mira, yo soy cristiano, pero no tomo decisiones con Dios, ¿no? La Biblia es para el domingo. De lunes a sábado yo tomo mis propias decisiones. El domingo todo es el día, mi día religioso, mi día con la Biblia. Pero de lunes a sábado, ¿consultar a Dios para tomar decisiones? No. Israel se entregó a la idolatría. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Dios había sido claro con la nación de Israel. No te tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Al final dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No. Nada ni nadie debe estar entre tú y Dios. Nada. Pero cuando la nación se partió en dos reinos, el reino del norte, para evitar que su gente se fuera al sur a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, construyeron dos templos. Uno al sur, Betel, y otro templo en el norte, Dan, en la ciudad de Dan. Y en cada uno de ellos colocaron becerros de oro y le decían a su gente,
allí está Jehová. No te harás imagen, pero ellos no les importaba. Se entregaron a la idolatría. Y luego le siguieron los ídolos cananeos hechos por artesanos. Dios dijo, no eran Dios. Toda persona o toda cosa que se interpone entre tú y Dios es un ídolo. Es un ídolo. Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que se convierte en tu tesoro y allí está tu corazón, ese es tu ídolo, ese es tu Dios. Pero pastor, Dios es mi Dios. Pero Dios es tu prioridad. ¿Es Dios tu prioridad? ¿O es la televisión? ¿O es el fútbol? ¿O es el internet? ¿O es el Facebook? ¿O son tus hijos? ¿O es tu trabajo? ¿O son tus estudios? ¿O tu ego? ¿Tu yo? ¿O es el sexo? ¿O es la pornografía? ¿O es el materialismo? Allí está tu corazón. Si está tu corazón, allí ese es tu Dios. Aquello que le dedicas más tiempo que a Dios, ese es tu Dios. Israel desechó la palabra de Dios. Versículo 12, le escribí grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Le escribí grandezas de mi ley. Israel tuvo el privilegio de tener y conocer la voluntad de Dios de manera escrita. ¿Qué hizo Israel con la palabra de Dios? Fueron tenidas por cosa extraña. ¿Sabes qué dicen los comentaristas que significa cosa extraña? Dice que Israel se avergonzaba de la palabra de Dios. Se avergonzaba de la palabra de Dios. Desecharon la palabra de Dios. No fue la norma. La palabra no fue la norma para sus vidas. Antiguamente cuando uno iba a la iglesia, uno venía con su Biblia así grande. Ibas a tu trabajo, ibas con tu Biblia. No te avergonzaba. Hoy tenemos la Biblia en el celular. Pero pastor, yo tengo mi Biblia. Ok, está bien. Pero ¿te identificas como cristiano en el trabajo, en los estudios? ¿O te escondes? ¿Tienes vergüenza del Evangelio? ¿Saben tus amigos que eres cristiano? ¿Saben tus compañeros de trabajo que eres cristiano, verdaderamente cristiano? ¿Lo sabe tu familia? ¿O te escondes? Desechas la palabra de Dios. No la obedeces, no la estudias. Israel se volvieron religiosos hipócritas. Versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas, mira todo lo que Dios le dice. ¿Y todavía no quieren el castigo? ¿Quieren evitar el castigo? En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue la motivación de los israelitas para llevar a cabo sus sacrificios y presentar sus ofrendas en los santuarios?
los movía un sentimiento de adoración a Dios, traían sus ovejas para adorar a Dios por medio del sacrificio, traían sus ovejas para expresar gratitud por las bendiciones que recibían cada día de su Creador. No, esa no era la motivación. ¿Sabes cuál era la motivación por la cual traían las ovejas y hacían el sacrificio? La comida. La comida. Satisfacer sus apetitos físicos. Hicieron de su vida de fe una vida religiosa. La motivación con la cual venían a presentar sus sacrificios era solamente carnalidad, pura carne. ¿Vienes a adorar a Dios? ¿O vienes a dormirte? A veces yo me paro, no bien entro aquí para predicar, ¡pac! Se quedan dormidos. No he dicho nada. Pastor, acá hay unas sillas cómodas. Claro, que vienen obligados. No vienen con el deseo de escuchar a Dios. La palabra de Dios. Vienen con otras motivaciones. Usaban su religión solo para satisfacer sus deseos carnales, pero Dios no les importaba para nada. Como a mucha gente no les importa a Dios. Pueden dejar de venir un domingo sin ningún problema. Algunos dicen que haya paro el domingo. Ya me cansó ese bigotón. Miren, mi hermano. Pero no saben de que hasta por Facebook salimos y por YouTube salimos. Donde estén, ustedes tienen que estar conectados y buscar al Señor. Amén. Pero ¿sabes dónde está? ¿Por qué le pasaba todo esto a Israel? Israel se olvidó de su Hacedor, de su Creador. Versículo 14. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. A los pecados de desobediencia al Señor, desinterés por su palabra, el desprecio de su nombre, Israel añadió un pecado más. Se olvidaron de su Creador. Se olvidaron de todo lo que Dios hizo por ellos. ¿Y qué les dio seguridad? Sus edificios, sus templos, sus ciudades fortificadas. Así son los seres humanos. Tú me dirás, pero pastor, esto de construir edificios, templos, ciudades fortificadas, ¿eso le daba seguridad a Israel? Sí, en esa época como hoy también. Los países ¿cómo se dice? Compiten por quién construye el edificio más alto. ¿Te has dado cuenta? Porque el edificio más alto indica que tú tienes poder. Estados Unidos vivía orgulloso de sus 2 torres gemelas por años. Los edificios más grandes del mundo. Hasta que Osama Bin Laden se los tumbó en un ratito. Y los humilló. Y los humilló. Tantos países que creían que tenían poder y hoy son nada. Porque Dios se encarga de humillarlos. Cuando te alejas de Dios, te olvidas de tu Hacedor, de tu Creador.
Por eso Dios le dijo a los jóvenes en Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No hay mejor tiempo para acordarse del Creador que cuando uno es joven. 5, las consecuencias del castigo. Miren, el castigo vino. No podía evitarse el castigo. Israel sería devastada, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Es decir, las cosechas iban a terminar mal. El trigo sería escaso y el poco alimento que tuvieran sería para el enemigo. 2, Israel sería devorado. Versículo 8, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. La invasión asiria los dejaría tan pobres que ninguna nación los iba a querer. Serían como una vasija que nadie quiere. 3, Israel quedaría insegura. Versículo 9, porque ellos subieron a Siria como asno montés por sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. El asno montés es un animal terco. Y Dios le está diciendo a Israel: ustedes son tercos. Viene el castigo y ustedes, en lugar de arrepentirse y buscarme de corazón, ¿qué hacen? Como ven que no los voy a proteger porque no se arrepienten, entonces ahora se alquilan a sus amantes. ¿Quiénes eran sus amantes? ¿A dónde se va Israel? Al pueblo asirio, el que los va a conquistar. Va con dinero. Te doy tributo, te doy una cantidad mensual, pero no me conquistes. Anda pues, Asiria. Y los asirios que se hacen los locos, ya, dame. Dame. Por un tiempo. Pero después viene el problema. Israel prefiere lo humano. Busca la protección humana, pero le va a fallar, porque Israel sería disciplinada. 4, mira lo que le dice Dios en el versículo 10: aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Aunque alquilen entre las naciones, aunque hagan alianza con las naciones, Dios le dice: yo tengo la última palabra. Los voy a afligir, los voy a castigar. No se van a librar del castigo. Mis hermanos, Dios es soberano por encima de las naciones. Dios tiene el control de todo. Dios iba a comenzar a disciplinarlos para que se arrepientan, pero no se arrepienten. 5, Israel sería castigada. Versículo 13. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos se volverán a Egipto. Será castigado su pecado. La invasión de los asirios llegó en el año 722 antes de Cristo. Y los israelitas fueron dispersados, llevados cautivos. Unos lograron escapar. ¿A dónde se escaparon? A Egipto. No les iría bien en Egipto, ni siquiera en Egipto. Y 6, Israel sería destruido. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios.
Yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Las ciudades, los santuarios, los edificios que le daban seguridad a Israel, todos fueron destruidos por los asirios. Nada quedó en pie. Y las 10 tribus de Israel, del reino del norte, desaparecieron. Uno que otro de las tribus quedaron en el camino, pero todas las 10 tribus desaparecieron. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Sembramos viento y cosechamos torbellino, tempestades. Nuestras acciones tienen consecuencias. Es mejor, yo te animo, es mejor arrepentirse a tiempo y no caer en la disciplina divina. Amén. Yo te animo, de verdad, es una advertencia para nosotros. Lo que le pasó a Israel fue muy triste. Mantente cerca de Dios. Amén. Ama a Jesús. Ama a Jesús. Vive para Jesús. Obedece a Jesús. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida, pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano, si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido, estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón. Tienes que decirle: sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame, hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos: yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte
¿Cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús? Que Dios te bendiga